Nuestra nueva serie se va a llamar La normalidad de la iglesia y vamos a tratar esencialmente todos los asuntos que hablan de la autoridad delegada de Dios en medio de su iglesia. Cuando estuvimos hablando de la iglesia, viéndolo en la visión del candelero, hablamos de la esencia de la iglesia, lo que compone la iglesia, de una manera muy espiritual. Ahora vamos a tratar pidiéndole al Señor que nos dé la manera de poderlo estudiar asunto por asunto, pero específicamente hablando de la autoridad y los ministerios en la iglesia. Porque ciertamente cualquier cosa para que pueda funcionar, si lo podemos decir así vulgarmente, para que un negocio funcione necesita que haya un orden. Asimismo, la obra de Dios, la iglesia de Dios tiene un orden. Y lo que vamos a querer hacer es poner, según la plomada de Dios, el orden de las cosas de Dios, según el modelo de la palabra. Nosotros vivimos en un tiempo que es bastante difícil. A mí, aún para compartir estos asuntos, es bastante difícil porque como yo veo tantas cosas en internet, escucho a tantos hermanos y el Señor me ha permitido tener una visión un poco más amplia de lo que es el cuerpo de Cristo. Tú ves tantas cosas que cuando tú vas a hablar de la iglesia, la verdad es difícil porque el modelo que nosotros vemos alrededor nuestro es contrario a las escrituras. Entonces a veces uno mismo que ha enseñado estas cosas, que comenzó escuchando estas cosas, escuchando hermanos serios en la palabra en relación a esto, cuando uno ve las cosas por fuera uno tiende a... Pero siempre lo mejor para el cristiano es aún quitar la mirada de las cosas y volver siempre a la palabra. Tú cuando hablas con las personas acerca de la iglesia, tú encuentras que los cristianos en su mayoría son ignorantes en las cosas más esenciales, en el evangelio, la evangelización, Cristo, la muerte de Cristo. Pero hay hermanos que en esos aspectos son serios, en medio de todas esas cosas hay hermanos serios. Pero cuando tú llegas a la iglesia, pocos hermanos hablan de la iglesia bíblicamente. Y los que están como los profetas en tiempos de Elías, por allá en una cueva escondidos y ni los conocemos. ¿Sí? Porque a veces lo que vemos a la luz es un cristianismo que bíblicamente, según el modelo de la iglesia, es contrario. Entonces lo que queremos hacer es volver otra vez a las escrituras. Yo sé que, si lo digo que es difícil para mí hablarlos, para muchos escucharlo todavía va a ser más difícil. Pero vamos a hacerlo en la sencillez de las escrituras. Todo lo que vamos a decir, júzguelo y pruébelo por las escrituras. Sea un buen judío bereano. Los judíos bereanos escucharon a Pablo y no pasaron enteros, sino que comenzaron a examinar lo que Pablo decía. Y muchos llegaron a darse cuenta que lo que Pablo decía acerca de Jesús, que él era el Cristo de la verdad, y creyeron. Asimismo, en este asunto, no le pedimos a los hermanos que coman entero, sino que examinen las cosas. Entonces, cuando tú comienzas a mirar el Nuevo Testamento, la obra de Dios, las iglesias de Dios, siempre vas a encontrar un cargo, un oficio, un ministerio que el Señor levantó que es prominente en la obra de Dios. Nosotros vamos a hacer diferencia de varios términos que están en la palabra para diferenciar las cosas claramente. El cargo y el tema que vamos a compartir hoy es los apóstoles. En nuestros tiempos hablar de esto también es súper contradictorio porque tenemos dos líneas del cristianismo y mira que es algo que ha pasado mucho en la iglesia a través de la historia. En la iglesia ciertos movimientos muchas veces llevan las cosas a un extremo. Entonces es como una balanza. Entonces el movimiento lleva una cosa tan al extremo que surgen otros hermanos que se van como al otro extremo. Y de alguna manera el Señor ha permitido eso en la iglesia para que haya un equilibrio. Unos se van más para acá y otros para acá. En el asunto de los apóstoles tenemos a los hermanos generalmente del movimiento carismático y pentecostal, que todos son apóstoles y profetas. ¿Sí? Eso, hoy el título de moda es ser apóstoles y profetas. Entonces ellos se fueron tanto a un lado que tenemos otra línea de hermanos como los bautistas reformados que dicen no hay apóstoles. Entonces como que unos se van tanto para este lado que otros se van hacia otro lado y como que eso hace que la iglesia mantenga un equilibrio extraño.
pero nosotros vamos a volver a las Escrituras, amén. Entonces, nosotros creemos realmente que hoy en día hay apóstoles, la Biblia habla de eso y vamos a mirar primero eso en las Escrituras, porque ciertamente el primer apóstol fue Cristo, el que el Padre envió. Pero en el ministerio de Cristo, ¿qué fue antes? ¿La iglesia o los apóstoles? Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Qué fue antes? ¿La iglesia o los apóstoles? Los apóstoles están en los evangelios. La iglesia aparece hasta el libro de Hechos. O sea que antes de la iglesia el Señor siempre pone columnas, hermano, para que su obra tenga un lugar donde sostenerse. Así como una casa, tú pones el fundamento y pones columnas y eso va a sostener todo el resto de la edificación. Así Cristo en su ministerio levantó a los apóstoles, 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero. Pero después de que Cristo levantó sus 12 apóstoles, resucitó, ascendió y los envió, tú encuentras en el Nuevo Testamento más apóstoles. Porque ese es el problema de nuestros hermanos reformados, que ellos no creen que hay más apóstoles fuera de los 12 del Cordero. Entonces vamos primero a mirar que la Biblia sí habla de otros apóstoles, pero vamos a hablar de ellos, porque muchos de los que hoy en día son apóstoles y profetas no son ni apóstoles ni profetas. Entonces vamos a leer Hechos 14, verso 4. Aquí vamos a comenzar a ver varios pasajes así por encima, donde la Escritura nos habla de que hubo otros hombres después de los 12 del Cordero que fueron también llamados apóstoles. Podemos decir esto: nosotros compartimos y estamos firmes en el asunto de que Cristo le dio una autoridad especial a los 12. Y fueron aquellos hombres que el Señor levantó y de los cuales, sumando a Pablo, tenemos prácticamente el testimonio apostólico, que es el fundamento de nuestra fe. En cuanto al fundamento, Dios levantó a los apóstoles del Cordero. En cuanto a la sobreedificación de la casa, Dios ha levantado a través de toda la historia hombres con llamados apostólicos que siguen edificando la casa hasta que ella llegue a la estatura del varón perfecto. En cuanto al fundamento, no hay otro apóstol, porque los que pusieron el fundamento fueron los 12. En cuanto a la sobreedificación, Dios siempre ha levantado hombres que lleven a cabo su obra en diferentes lugares de la tierra. Entonces, en cuanto a los 12, son de Cristo. En cuanto a los otros que han surgido, han sido llamados por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar de esas cosas. Entonces dice que, hablando de Pablo y Bernabé, que no eran de los 12, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahí no estaba Pedro, ahí no estaba Juan, no estaba, bueno, ninguno de los 12, pero estaban Bernabé y Pablo. O sea que la Biblia también le llama apóstoles a otros hombres que fueron fuera de los 12. Ahí más adelante en el 14 también vuelve a decir: cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras. O sea, ahí ya nos da los nombres de los 2 apóstoles que estaba nombrando de Hechos. Mira lo que dice el hermano Watchman Nee acerca de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son aquellos que llevan a cabo la obra de Dios, enviados por el Espíritu Santo. Los 12 del Cordero eran enviados por el mismo Señor. Los siguientes apóstoles fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a leer un pasaje en Hechos. Para efectuar la obra que Dios ha llamado. La responsabilidad de la obra de Dios recae esencialmente sobre los apóstoles. Si bien cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad, en cuanto la autoridad recae siempre sobre los apóstoles. Todos tenemos responsabilidad, pero esa responsabilidad primaria cae sobre este tipo de hombres. Todos los creyentes somos sacerdotes, ¿cierto? Pero hay personas que el Señor aparta especialmente para su obra. Sí, eso tú lo ves en el Nuevo Testamento. Cristo tenía muchos seguidores, pero Él llamó a 12 especialmente con una labor especial, diferente a todos. En la enseñanza del Nuevo Testamento, Dios designó que su Hijo fuera el apóstol y su Hijo designó a 12 apóstoles. Pero el Espíritu Santo también nombró a un grupo de apóstoles después de los 12 del Cordero, para que fueran los edificadores del cuerpo. El primer apóstol es único, Cristo. Él es la piedra angular. Los 12 apóstoles son, ¿qué?
el fundamento, la enseñanza del fundamento. Pero hay otra categoría de apóstoles que tienen la responsabilidad de sobreedificar la iglesia en todos los lugares de la tierra. La selección y el envío de apóstoles, así como en los tiempos ya, no de los apóstoles, sino de Pablo y de Bernabé, continúa. Mire lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 4, verso 9. 1 Corintios, verso 4, capítulo 4, verso 9. Pero según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los apóstoles como postreros. O sea que el apostolado en los tiempos de Pablo no era algo de fama, no era algo de dinero, no era algo... sino Dios los había puesto a ellos para ejercer una labor con la cual ellos mismos habrían de pagar con sus propias vidas. Dice, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Si nosotros leemos el contexto de 1 Corintios 4, Pablo habla de nosotros los apóstoles. Según el versículo 6, seguramente Pablo se estaba refiriendo a Apolos y también se estaba refiriendo a aquel hermano con el que él estaba escribiendo la epístola, que es Sóstenes. En ese tiempo ya Pablo no andaba con Bernabé, ¿sí? Bernabé anduvo con Pablo el primer viaje misionero. En el segundo viaje, Bernabé se apartó de la obra. ¿Eso qué nos quiere decir? Hay personas que pueden ser nombradas y llamadas con un ministerio, pero el hecho de que las cosas caigan en la responsabilidad de los hombres quiere decir que pueden haber problemas. Quiere decir que puede ser puesto, pero viene la prueba y la prueba también te quita. Vamos a hablar de esas cosas, porque es importante que nosotros conozcamos en esencia el cargo, el oficio, la responsabilidad, las características, la función según el modelo bíblico. Otro pasaje, entonces ahí Pablo se está refiriendo seguramente a Apolos y a Sóstenes. En Tesalonicenses capítulo 2, verso 6, Pablo vuelve a hablar de otros apóstoles. Ya no es Bernabé, ya no es Apolos, ya no es Sóstenes, ni él mismo con otros. Dice, Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Estamos viendo estos pasajes para ver que la Biblia muestra que hay otros apóstoles fuera de los 12 del Cordero. Dice Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces Pablo habla de que él podía hacer carga a la iglesia de Tesalonicenses como apóstol de Cristo, pero en ese apóstoles incluye otros hombres. Seguramente incluye a los escritores de la epístola, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Sí? Ahí está incluyendo a los otros apóstoles de Cristo. Vamos a ver otro pasaje, Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Este pasaje es algo que el Señor le habla a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No, hoy en día es al contrario, y los cristianos toleran a cualquier sinvergüenza que predique cualquier cosa. No lo toleran, lo alaban. Sí, los aplauden, los ensuben, y cuando uno va a decir algo dice, hermano, no juzgue, no juzgue. Pero el Señor alaba a la iglesia en Éfeso por no soportar a los malos. Ayer hablábamos un poco de eso. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. O sea que en el tiempo de la iglesia de Éfeso también había apostolitis. Miren, hermanos, nosotros creemos en el cargo, en la función, en el llamado. Pero lo que la misma Biblia condena es ese que los gusten, que los llamen. El Señor dice, no busquen que los llamen ni rabí, ni maestro, nada de esto. El que es mayor, humíllese y sírvale a los otros. Y la iglesia en Éfeso comenzó a probar muchos que decían ser apóstoles. Esta epístola a la iglesia de Éfeso fue escrita por el apóstol Juan. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, muchos teólogos dicen más o menos que fue escrito en el 80, 85, 90 de la era primitiva.
Si Juan escribió más o menos en esa época, ya no había ninguno de los otros 12. Ya no estaba ni Pablo, y probablemente Timoteo en este momento estaba siendo perseguido y estaba siendo muerto. Entonces, cuando tú miras este pasaje, tú podrías decir, si ya habían muerto los 12 y si ya había muerto Pablo, los hermanos no tendrían necesidad de probar si son apóstoles o no, porque si ellos estarían en la doctrina como estamos algunos movimientos hoy en día que dicen que ya no hay apóstoles sino los 12 y uno, no hay necesidad de probar los apóstoles, pues no hay apóstoles. Pero el hecho de que la iglesia probara a los hermanos y el ministerio de los hermanos mostraba que la iglesia todavía creía que Dios iba a levantar apóstoles en medio de ellos. ¿Sí me hice entender? Sí. Entonces, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces, todos estos pasajes nos muestran que hasta el día de hoy hay apóstoles. Hay un pasaje muy claro, Efesios capítulo 4, verso 10. Mira lo que dice, hablando de la obra de Cristo. El que descendió, ¿quién es ese? Cristo en su muerte. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué es eso? La resurrección y la ascensión de Cristo. Pero él mismo, o sea, después de su muerte, porque los 12 los constituyó antes de su muerte, en su ministerio, en vida. Pero él mismo después de su muerte también constituyó a unos, o sea que no es de todos. Miren, hermano, en cuanto a que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, Dios no hace acepción de personas. En cuanto a la autoridad delegada, los ministerios, Dios escoge y llama. A unos, no a todos. Escogió, constituyó, la palabra también se puede traducir, él mismo dio, como si estuviera dando regalos a la iglesia. Los apóstoles no son una carga para la iglesia, son una bendición de Dios para la perfección de la iglesia. Son hombres que Dios levanta para el servicio de los santos, ¿sí? No para que los santos les sirvan a ellos y los enriquezcan y los pongan en lugares así altos, sino él mismo constituyó a unos apóstoles. Y en otro lugar dice Pablo, primeramente los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? Sí, el fin de los 12 era poner el fundamento, pero es que la obra de Dios no acabó con el fundamento, hermanos. Hay una edificación que Dios está haciendo. ¿Cuál es? La de edificar la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. ¿Hasta cuándo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, o sea, estos hombres que el Señor da a la iglesia tienen un fin, y hasta que esto se cumpla, el Señor siempre va a levantar apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todos ya llegamos aquí a la estatura del varón perfecto. No, cierto, todavía nos falta, a la iglesia le falta. Y hasta que eso se cumpla, el Señor va a levantar apóstoles. Claro, nunca en la medida de los del Cordero, que eso fue único, fue una obra especial que hizo Cristo con los 12. Entonces vamos a hablar como creemos que hay apóstoles todavía, y realmente oramos al Señor porque para que así como en la iglesia primitiva y a través de toda la historia Él ha levantado apóstoles, el Señor levante, porque la iglesia necesita ser perfeccionada, la iglesia necesita ser preparada, la iglesia necesita ser edificada. Y ahí es donde vemos la importancia del ministerio. Entonces vamos a hablar de la importancia del ministerio y el llamado. Dice un hermano, la posición especial que ocupan los apóstoles es obvia en los libros del Nuevo Testamento. Ellos fueron comisionados por Dios especialmente para varias labores. ¿Cuál era la labor de los apóstoles en el Nuevo Testamento? Fundar iglesias. Principalmente, fundar iglesias. Y la otra labor era sobreedificar esas iglesias que ellos habían fundado. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos la función para que miremos, oiga, ¿este es apóstol? ¿O solo es un milagrero? Nosotros debemos ver, hermano, aún en medio nuestro,
muchos han menospreciado la autoridad de los hermanos, el ministerio de los hermanos, porque no conocen la historia de la iglesia y la obra que han hecho muchos hijos de Dios, y han menospreciado la autoridad delegada. Y en cuanto a que somos hijos del Señor, el Señor nos recibe por su gracia, pero cuando tú miras desde el Antiguo Testamento, Dios siempre fue celoso con su autoridad delegada. Entonces nosotros debemos aprender a respetar la autoridad. Pero ¿cómo vamos a respetar algo si no sabemos ni siquiera en sí cuál es el cargo ni la función espiritual? No estamos hablando de un cargo eclesiológico de la organización donde tal persona recibe tanto dinero por su ministerio. No, sí hay un cargo, pero es un cargo que el Espíritu Santo da. Y vamos a ver cómo el Señor llama y comisiona a aquellos hombres y las características de los verdaderos apóstoles. ¿Sí? Dicen, ellos están puestos para tomar decisiones, además de edificar la iglesia, fundar iglesias, están puestos para tomar decisiones en asuntos de doctrina y gobierno. Todos somos hermanos en Cristo, amén. Pero en la iglesia hay una autoridad y hay un gobierno. Ahí todavía no caben los apóstoles, porque estamos viendo apenas la autoridad de los apóstoles en cuanto a la obra. Ya después, cuando comencemos a hablar de la iglesia local, vamos a ver la autoridad en la iglesia local, y hasta posiblemente podemos llegar a ver la autoridad de Dios delegada en la familia, si no nos permita, porque también eso afecta bastante a la iglesia. Vamos a ver 1 Corintios 12:28, se los leo nomás para que no lo busquen. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. O sea, ahí vemos la importancia del ministerio. Entonces vamos a ver el llamado. Hay un pasaje en Hechos 1:21 de los 12 que nos sirve como base espiritual, como principio espiritual para aquellos que el Señor ha de levantar en medio del pueblo cristiano. Nosotros hemos tenido muchos problemas a través de la historia aún de la que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. Hemos tenido varios problemas, y es esto, que hay como como un anhelo en el corazón de los hermanos que el Señor traiga personas de otros lugares, superapóstoles, pero generalmente los apóstoles surgían del seno de la iglesia, de la comunión de los hermanos, y eso es sano y eso es bueno para la iglesia, porque puede llegar una persona a otro país y decir que es apóstol, y hasta de pronto sí, pero ¿quién lo conoce? ¿Quién lo envió? ¿Qué enseña? ¿Con qué autoridad va él? Eso es importante saberlo, ¿no? Porque hoy en día tenemos una cantidad de congregaciones que invitan a sus congregaciones unos hombres que ni conocen, a veces los mismos pastores los ponen a predicar, y cuando los ven en el púlpito los comienzan a pedir plata, comienzan a hacer cosas extrañas, comienzan a profetizar, comienzan a hablar un poco de cosas extrañas, y los hermanos quedan sorprendidos porque el que venía de la China, porque el que venía de Brasil o quién sabe de dónde, comienza a hacer una cantidad de cosas extrañas. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, está haciendo lo que dice Proverbios y Eclesiastés. El Señor dice esto: no abras mucho tu puerta. El que abre mucho la puerta de su casa busca la ruina. O sea, cuando tú permites que en la iglesia llegue cualquiera, predique cualquiera, ejerza un ministerio cualquiera, sin conocerle, esto es la ruina para la propia iglesia. Por eso los apóstoles de Cristo surgieron de la comunión que Cristo tenía y el ministerio que Cristo tenía. Los apóstoles de Jerusalén eran hermanos, de los dos eran hermanos conocidos por todos. Pablo, Bernabé, eran hermanos que habían surgido de iglesias. Por eso es extraño, no solo en el apostolado, en cualquier ministerio de la iglesia, es extraño que una persona ajena venga a servir si los hermanos de la iglesia no lo conocen. No ha sido pasado por el fuego, no ha sido probado y no ha sido madurado en medio de la comunión de los santos. Sí, nosotros deseamos apóstoles, pero realmente oramos para que el Señor lo levante del seno de la comunión de los santos. Y dice Hechos 1:21, vamos a ver el ejemplo. Aquí es cuando Pedro se levanta después de la resurrección del Señor, y Pedro dice que Judas pues traicionó al Señor, pero hay un espacio porque el ministerio apostólico del Cordero eran 12, entonces había un vacío y deberían rellenar ese vacío según el llamado de Dios. Pero ahí Pedro nos muestra ciertas características, por lo menos por encima, para ver el llamado de los apóstoles. Dice: es necesario en el 1:21, pues
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, van a escoger un hombre que ocupe el ministerio apostólico de Judas. Pero Pedro dice, bueno, vamos a escoger. Pero lo primero que es necesario es que este hombre que haya hecho, no ha hecho nada, sino que haya permanecido en la comunión. Que han estado juntos con nosotros. Mira cuán importante es esto. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor? 3 años y medio. ¿Cuánto llevaba Juan el Bautista sirviendo? Aproximadamente, digamos, antes del Señor Jesús, medio año. Estos hombres estuvieron 3 años y medio con el Señor, medio año seguramente con Juan el Bautista, y en la resurrección, pero de día y de noche, ¿sí? No era religión de domingo, no era catolicismo romano. Bueno, aunque los cristianos hoy son así, de domingo. No era de domingo, hermano. Ellos comían con el Señor, vivían con el Señor. Ellos abandonaron todo por seguir al Señor. ¿Se habían hecho qué? Discípulos, seguidores de Cristo. Pero en esa comunión Dios llama a algunos, porque como les decíamos, no todos son apóstoles. La primera característica de un apóstol, aún en nuestros tiempos, hermano, es un hermano que lo conozca y que tenga comunión entre los santos. Que nazca, que madure, que sea discipulado, enseñado, disciplinado a veces, corregido en medio de la iglesia. Que viva la vida de la iglesia. Mira lo curioso. Nosotros necesitamos hombres que vayan y el Señor los envíe y levanten iglesias y las edifiquen. Pero ¿cómo alguien va a ir a edificar cuando él mismo no ha pagado el precio en el lugar donde él vive? Un hermano me decía, hermano, yo cuando me convertí sentí tantas cosas del Señor y comencé a escuchar palabra, y cuando me habló el Señor de la iglesia normal, nos enviaron y fuimos a predicar de aquí para allá, pero cada vez que iba a algún lado y comenzaba a predicar, lo único que causaba era problemas. Le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Y el Señor le dijo, porque donde el Señor te puso ni siquiera has pagado el precio. O sea, hay personas que, y en medio de los santos hay muchos jóvenes, hermanos, que de alguna manera queriendo servirle al Señor andan de aquí para allá y no están pagando el precio en el lugar donde viven. Todo comienza en casa. Entonces, miren, hermanos, a veces le preguntan a los hermanos, oye, hermano, es que quiero ir a hacer esto allí, es que el Señor me llamó a esto. Miren, todo servicio de Dios, de cualquier miembro del cuerpo de Cristo, comienza en la iglesia local. Se madura en la iglesia local. Por eso es tan peligroso lo que se hace hoy con la alabanza, hermano. Los músicos, los ministros que el Señor levanta para ayudar a la iglesia a la adoración delante de Dios, son para la iglesia. El apóstol sale. En la Biblia tú no encuentras ministros de alabanza que salgan. El único ministerio extralocal es el ministerio apostólico. O sea, los únicos que el Señor ha llamado a la iglesia a salir en la comunión de la iglesia, enviados por Dios, son los apóstoles. ¿Sí? Es mismo, la palabra apóstol significa eso, enviado. Los hermanos dicen, en la historia de la iglesia no ha habido apóstoles. Sí, la línea reformada. Tú dices, pero es que la palabra misionero significa lo mismo. Aquel que lleva una misión. Es más, misionero en latín es lo mismo que apóstol en griego. ¿Sí? Sí los ha habido. Hombres que han ido, que el Señor ha enviado a la China, a África, hasta Sudamérica, hermano. Nosotros somos el fruto de muchos hermanos que vinieron acá a trabajar de cero. En estos días quisiera sacar un folleto que se llama Nuestro Trasfondo Histórico, para que los hermanos conozcan la historia de la iglesia en Colombia. Porque a veces no se conocen, se es irrespetuoso. Se habla livianamente, como si no hubieran apóstoles, como si no hubieran pastores, como si no hubieran hombres que el Señor ha levantado. Hay hombres que pagaron el precio. Sí. Hay hombres que el Señor los llamó y han pagado el precio por la obra del Señor, pero a veces no se conocen esas cosas. Entonces, como no se conoce, se irrespeta. Es como cuando la mujer no conoce por las escrituras la autoridad del varón y respeta muchas veces a su esposo.
o a veces hasta en la misma iglesia la mujer es irrespetuosa, porque no se conoce la autoridad y los pasajes que la Biblia hablan de esas cosas. Por eso vamos a dedicarle tiempo a estas cosas. Comenzamos por lo primero, por los apóstoles. Entonces, es necesario que ellos hayan estado todo el tiempo con los apóstoles. Vamos a leerlo de corrido y vamos a ver otros pasajes que hablan de eso. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Entonces, primera característica, que esté con ellos. Segunda, que hayan escuchado el ministerio de Juan. Y lo curioso es que nosotros acabamos de terminar nuestra serie de Juan y vemos cuán importante era el mensaje de Juan. Pero ellos no solo escucharon el mensaje de Juan, también escucharon el mismo mensaje del Señor Jesús. Entonces, la otra característica del llamado a los apóstoles es que hayan sido discipulados. O sea, que hayan pasado tiempo a los pies del Señor y de su enseñanza. Ahorita vamos a profundizar, solo vamos a leer esto por lo menos de corrido. Y señalaron a dos. ¿Quién llama a los apóstoles? Dios mismo. Pero miren, hermanos, Dios tiene otro testigo en medio de la tierra, la iglesia. O sea, si Dios llama a un hombre, la iglesia debe reconocer, oh, sí, el Señor vamos a escoger entre estos dos. O sea, todos eran testigos de la obra del Señor en la vida de estos dos. Sí, porque el Señor me nombró, pero ¿y la iglesia qué? ¿No sabe? No, es que yo tuve una visión, dicen muchos. Sí, chévere, no importa. ¿Qué dice la iglesia? Porque miren, hermano, nosotros vemos un cristianismo donde lo dicen, yo he conocido cristianos que, oye, hermano, ¿y qué piensas de esto? No sé, tengo que ir a preguntarme a mi líder. Entonces uno le pregunta, y bueno, ¿y quién es su líder? ¿Cómo conoció su líder al Señor? ¿Cuánto tiempo usted lleva congregándose con él para que usted se someta a él? Porque yo no me puedo someter a una persona en la que yo no veo la evidencia de Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque hoy nos hablan de autoridad y nos sometemos al que nos la impone. Pero aunque Dios pone autoridad, los cristianos tenemos todo el derecho por la palabra de probar si son apóstoles o no son apóstoles. Porque el Señor alabó a la iglesia en Éfeso, hermano, que le dijo, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, hay hermanos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y el Señor alaba a la iglesia cuando la iglesia no pasa entera las cosas, sino prueba. Y dice, porque muchos salieron. En el tiempo los apóstoles salieron unos de Jerusalén y causaron unos problemas por donde iban, de aquí para allá. Les tocó irse a Pablo desde Antioquía a Jerusalén, y escriben los hermanos después de Jerusalén, porque hemos sabido, enviaron una carta a las iglesias, hemos sabido que han salido unos de nosotros que ni siquiera enviamos. De las personas que van haciendo un ministerio, pero nadie los ha enviado. No, ahí lo dice. ¿Salieron de ellos mismos? Sí, de ellos mismos. O sea, por un propio interés. Hermano, hoy en día hay muchas personas que quieren servirle al Señor. No es suficiente. Para el servicio en el Señor es exigente en el sentido de que Él da ciertas características para un servicio. Entonces, primera, que hayan estado con ellos. Segundo, que hayan sido discipulados. Entonces, mira lo que pasó. Y dice, y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor. O sea, ellos los escogieron, pero realmente el que los ponía era el Señor mismo, que conoce los corazones de todos. Uy, qué cosas, ¿no? El ministerio está relacionado con lo que hay en el corazón, ¿no? Dios llama soberanamente. ¿Por qué? Porque Él, bajo su preconocimiento, Él conoce las características del corazón de la persona. O sea, es soberano, pero también cuando Él llama, Él mira qué hay en la persona. Imagínate, el Señor pasó toda la noche orando para escoger a los 12. ¿Por qué escogió a Pedro? Algo había en Pedro, hermano, que le iba a ser útil al Señor en su obra. Nosotros decimos Pedro era un impertinente, hablador, pero a veces hasta en la obra se necesitan personas que hablen, que sean impertinentes, claro, bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder del Espíritu. Personas que cuando todos están en pie, se levanten como en Pedro en Pentecostés. Pero ya no se levanta Pedro en su fuerza, sino lleno del Espíritu Santo. O sea, porque imagínate, el Señor va a mandar a predicar a unos que
que ni hablan. Hay personas que les da hasta temor hablar, no sirven para hablar. Pero Pedro era bueno para hablar. Solo que el Señor necesitaba pasarlo por un proceso de quebrantamiento. Pero entonces entre muchos el Señor llamó unos. Vamos ahora a ver las características a fondo. Vamos a ver Juan 6:60. El primero era permanecer en la comunión. Aquí está el Señor y es en el momento cuando el Señor dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y muchos escuchar esas palabras fueron difíciles. No entendieron que hablaba de algo espiritual. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea que habían seguidores del Señor, el Señor tenía muchos discípulos, pero hubo un momento que hubo una palabra tan dura a la mente natural de ellos que se escandalizaron. Y no solo se escandalizaron, se apartaron. O sea que podemos comenzar muchos, pero realmente una característica del ministerio es aquellos que perseveran por encima de todas las circunstancias. Yo digo, en la iglesia hay de todo, hermano. En la iglesia hay personas que van de visita, personas que están como que sí, pero como que no. Pero ciertamente se necesita levantar personas que sean inmovibles, hermano. Que sostengan la superficialidad de los otros, que sostengan la inconstancia de los otros, que sean aquellos sobre los cuales recae el peso de la obra del Señor, ¿sí? Esos son los discípulos fieles. Esos son los que, a pesar que a veces el Señor hable palabras difíciles de entender, ellos siguen. Esos son los que, a pesar de las circunstancias, ellos permanecen. Esa era una característica de los apóstoles. Y dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Imagínate el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Probando a los suyos. El Señor nos prueba, hermanos. Nos pasa por circunstancias. A veces nos hablan de una manera, el Señor permite que se hable de una manera dura, que haya cosas que fácilmente escandalizarían a cualquiera. Dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, ellos no entendieron el mensaje de lo que el Señor les estaba hablando, porque lo que el Señor les estaba hablando era algo espiritual, pero el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, ¿sí? Necesita el espíritu. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Oye, ¿tú puedes creerlo? Discípulos que no creen. Seguidores de Jesús que no tienen fe. Oh, esto es impresionante, ¿no? He conocido. Hay pastores que se sientan a hablar y a predicar y pareciera que no tuvieran fe. Y no hablo de esa fe porque yo escuché hablar un sinvergüenza. Puse un video en la página, un video de un joven. Es un joven que es la nueva unción profética del mundo. Y eso anda haciendo milagros, convirtiendo el agua en vino. Pero todo es una farsa. Yo he puesto varios videos de él. Entonces, como lo han denunciado tantos hermanos serios, él puso un video en internet donde varios apóstoles y profetas hablaban a favor de su ministerio. Entonces puso como 10. Y yo de esos 10 conocía como a 2. Entonces cogí uno por uno y puse prédicas. A ver qué enseñaban. Para ver quién eran los que lo estaban recomendando. Y comienzo a escuchar a estos hombres, ¿no? Puro sinvergüenza recomendando a otros sinvergüenza. Pura palabra de fe, pura prosperidad, puro confesar positivo, pura autosuficiencia. Es el mensaje de ellos, ¿no? Entonces hay uno que dice: ustedes no tienen fe. La vez pasada fui a comprar unos camarones, contando el de los que puse que recomendar. Y habían unos camarones así de grande. Y cuando pregunté, me dijeron que valía no sé cuántos dólares. Era como un cubano, ¿no? Algo así, no me acuerdo dónde. Como que colombiano de la costa. Y estaba por allá en Cuba, yo no sé qué. Y habían otros camarones así chiquitos. Entonces cuando pregunté el precio de los chiquitos, me dijeron, como era mucho más barato, dije: dame de esos. Y el Señor me dijo: no tienes fe. O sea, Él habla de una fe que es para comer mejor. Una fe que es que no tengo fe para comprarme lo que yo quiero. Que no tengo fe para comprar grandes cosas. Siempre compramos lo barato. O sea, Él habla de la fe supuestamente en las cosas materiales, hermano. La fe que el Señor no nos dio fue para eso. Amén. La fe no es de eso, pero ellos hablan la fe en lo material, ¿sí? O sea, yo cuando digo que una persona no tiene fe, es aquella persona
que no crea lo que el Señor dijo en la palabra, sino que es una persona que anda de aquí para allá y no es capaz de confiar en lo que el Señor ha dicho por las Escrituras. El mismo Señor dijo, y Pablo dijo un día, lo que decía este hombre, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Exacto. O sea, no es lo que tú comes o dejas de comer, ni es como te vistas. Sí, porque hoy los apóstoles andan así, hasta allá usan trajes como religiosos, hermanos, como si fueran sacerdotes católicos, como si fueran, sí, obispos. En Estados Unidos hay uno, yo les conté y les contaba ayer a los hermanos, uno que lo pusieron 4 pastores, lo pusieron como en un atril y lo cargaban frente a la congregación. Y ese lo han invitado, a ese sinvergüenza lo han invitado aquí a Colombia. ¿Y saben qué? Lo han denunciado por violar niños en la congregación. Y aún así son los apóstoles de nuestra época. Y su enseñanza, hermano, es pura superficialidad. Entonces hay momentos en que la palabra causa conflicto. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero no creen que la esencia espiritual del mensaje, que el Señor venía a darles vida eterna y que tenían que comer de Él, o sea, recibirlo y creer en Él por la fe. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, mira esa palabra, volvieron atrás. ¿Qué cosa, no? A veces el Señor coge y saca a una persona, la llama, la firma, y llega un momento de la prueba en que la persona no resiste la prueba. No estaba capacitado, no estaban muchos, hermanos. Pedro decía, los que han permanecido desde el principio. ¿Sí? Nosotros hemos conocido a muchos. Unos se apartan, otros se apartan y vuelven. Pero quienes han de tener una posición visible en medio de la iglesia de responsabilidad y de autoridad, los que permanecen desde el principio. ¿Sí? Eso le da credibilidad al ministerio de una persona, eso le da autoridad. Cuando la persona, dice en las Escrituras, el justo es como la palmera, ¿sí? Como el cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor. O sea, un hombre que realmente va a madurar y va a servir al Señor, es el que está plantado. Una planta tú no la quitas y la pones, por lo menos un árbol, tú no lo quitas y lo pones de aquí para allá, plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, ¿sí? Él ahí florecerá, aún en su vejez. Así es. O sea, es el hermano firme, sólido, que está ahí, pase lo que pase. Porque muchos llegan a la iglesia queriendo que la iglesia sea algo sin disposición a pagar ellos el precio por la iglesia. Y el pagar el precio no es solo predicar, hermano, es pasar tiempo. Y ese tiempo no es un domingo, 2 domingos, 3 reuniones, lo que sea. Son años de testimonio en medio de los hermanos. Nosotros debemos buscar eso. Por eso yo digo que yo a veces ni siquiera escucho ciertos hermanos porque no los conozco. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos recibir todo lo que es de Cristo de cualquiera. Sí, eso es verdad, pero debemos examinar qué clase de persona es la que nos está hablando. ¿Sí? Si nomás los pastores y ancianos locales, Pablo dice, que sean marido y una mujer, sus hijos, su vida, su trabajo, todos irreprensibles. Imagínate, no solo el pastor, sino el que sale. El único que sale de la iglesia de alguna manera, el ministerio que sale, visible. ¿Cuánto el Señor debería hacer más su obra en ellos, no? Entonces, dijo entonces Jesús a los 12, y mira, a los apóstoles, ¿quieres acaso iros también vosotros? Y qué palabras. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Hace poco un hermano pasó, un hermano muy cercano a mí pasó una prueba terrible. Y en su escándalo, en su prueba, pero terrible, hermano, se escandalizaron. Y me estaba contando y yo sentía que en el momento de la prueba pues es normal que una persona muestre su dolor, ¿no? Como cuando se le murió a José, a Marta y a María, Lázaro. Cuando ellas vieron al Señor comenzaron a llorar. Señor, si tú hubieras estado acá no se hubiera muerto. Eso es normal que en una prueba en el momento las personas expresen dolor, ¿sí?
Y después de que me dice todo lo que le estaba pasando, le dije, hermano, ¿y a dónde vas a coger? Se cogió la cabeza y dijo, sí, hermano, ¿a dónde voy a ir? Solo al Señor. Aún en su prueba terrible, él sabía que el único lugar a donde él podía ir es al Señor. Personas que pasan por pruebas terribles, hermano, y aún todavía permanecen. En cambio, hay personas que, ¿por qué no volvió a la congregación? No, porque el hermano me miró así. No, porque el hermano me dijo. No, porque un hermano me pidió prestado y no me pagó. No, porque, o sea, unas excusas, hermano. Hay personas que, de verdad, hay cristianos como escribió una vez un misionero en un folleto, de puro chocolate. Eso me dio fueguito y se derrite. No había nada, no había vida, no había un fundamento en ellos. A ese tipo de personas nunca el Señor le da responsabilidad en su iglesia. Pero estos 12 dijo Pedro, ¿a quién iremos? Y ahí vemos la segunda característica. Tú tienes palabras de vida eterna. Pero no solo tienen palabras, los otros discípulos no creían. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres poderoso para hacer milagros. Que tú eres poderoso para expulsar demonios. Hay cosas más profundas, hermano. Que tú eres el Cristo. En esa frase nosotros duramos como 8 enseñanzas una vez. Y en esta como otras 8. El Hijo del Dios viviente. Ellos habían visto a Cristo y lo habían conocido por la predicación de la palabra. Ese es la segunda característica. Pero antes de verla, miremos Lucas 22, verso 28, que habla de la permanencia en la comunión de los santos. Ellos, a pesar de las pruebas, no abandonaron al Señor Jesús. 22. Desde el versículo 28. Mira cómo el Señor le habla a sus discípulos, hermano. Yo quisiera escuchar estas palabras al final de mi vida. No ahorita, porque muchos comenzamos, hermano. Pero yo quisiera escuchar, decir como Pablo, he corrido la carrera. O sea, fui fiel hasta la muerte. Decía el Señor a sus discípulos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Pero una cosa es permanecer con alguien cuando todo está bien. 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Saben qué, hermano? El Señor en su vida tuvo pruebas terribles. La obra de Dios siempre va acompañada de pruebas, de situaciones difíciles, de angustias, de dolores, de sufrimientos. Pablo decía, hermano, el Señor no solo me concedió creer en Él, sino me concedió sufrir por Él. El sufrimiento es parte del discipulado, es parte de la manera como el Señor prueba el corazón del hombre a ver si el hombre lo va a seguir a pesar de las circunstancias. Una persona que solo sigue a Cristo por las bendiciones o lo que recibe de Cristo, cuando el Señor lo prueba, se aparta. O cuando Él llega al medio de los santos y no ve que las cosas son como su corazón lo desea, se aparta. Pero ¿será que estamos dispuestos a sufrir por la causa del Señor? ¿A padecer por las pruebas del Señor? Eso es lo que hace, hermano, la vida sólida de un creyente. Miren, hermanos, yo digo que nosotros no vamos a ver a la iglesia gloriosa en su plenitud hasta que Cristo vuelva. Siempre la obra del Señor va a ser difícil. Pero digamos, estos hombres fueron fieles. Yo pues os asigno un reino. O sea, cuando Él es fiel en la prueba, cuando Él es fiel en la tormenta, el Señor de alguna manera lo está promoviendo. Le está dando algo de Cristo, algo de su autoridad. Un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínate la autoridad que estos 12 recibieron. Sentarse con Cristo a reinar. Apóstoles del Cordero. La otra característica que el Señor dice por Pedro ahí en Hechos es que hayan escuchado el ministerio de Juan y escuchado el ministerio del Señor Jesús. La palabra. O sea,
no solo hay hermanos que permanecen en medio nuestro, sino hermanos que en su corazón atesoran y guardan la palabra. Eso los prepara para un llamado después. Mira lo que dice el Señor ahí en Juan 17, verso 6. Tal vez una de las maneras en las que la Escritura destapó más preciosamente el corazón del Señor es ahí antes de ir a la cruz, ahí en Juan 17. Y el Señor va a orar, pero va a orar especialmente por los 12, ¿sí? Por sus apóstoles. Y en medio de esa oración expresa cosas preciosas. Dice desde el verso 6. Orándolo, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Y mira la característica de los que son de Cristo. Y han guardado tu palabra. Ahora, o sea, después de que una persona guarda la palabra produce fe y produce conocimiento. Y ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y creyeron. No, ese recibir implica fe. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Saben qué significa la palabra discípulo? Uno que está puesto a los pies de otro. ¿Para qué? Para escuchar. Eso es. O sea, permanecer en la comunión, pero con un corazón dispuesto a la palabra del Señor, creyendo la palabra del Señor, guardando la palabra del Señor. Mira lo que decía el Señor: yo ruego por ellos. Qué cosas, ¿no? Aun cuando Pedro iba a pasar una prueba tan terrible donde iba a negar al Señor, ¿sabe qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero, gracias al Señor está el pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. O sea, a pesar de la prueba, el Señor ora. ¿Por qué? Miren, hermanos, es tan serio el asunto que el Señor dijo una parábola. Un hombre rico se va a ir lejos, cogió todos sus bienes y los repartió en sus siervos. Toda la obra de Dios, Cristo le iba a encomendar en los hombros de estos hombres. ¿Sí es la importancia de estos hombres? ¿Cuánto tiempo debería pasar una persona que va a recibir una responsabilidad tal delante de la palabra del Señor? Eso es algo que nos debe llevar a pensar, hermanos. El día que llegue la responsabilidad para mí o para ti, ¿cuán fundamentado estás en la palabra? Porque el Señor describió dos casas, una que viene el río y la destruye, y otra que se permanece firme. ¿Por qué? Porque había un fundamento sólido en la palabra. Uno habla con la mayoría de cristianos, hermano, y uno nota por su hablar que no conocen la palabra, que conocen el mundo cristiano y lo que medio se dice ahí, pero cuando tú vas a entrar a profundizar en la palabra, hay vacíos grandísimos, hermano. Como cuando tú coges una pared, ayer se le rompió un tubo a la pared al lado y eso caía agua, pero cuando tú miras las paredes, son engañosas. Tú le golpeas y es un hueco por dentro. Hay cristianos que son así, hermano. Un hueco por dentro. Ni fundamentos, ni discipulados, nada. No han sido. A veces los hermanos creen que discipularse es ir a un curso para poder tomar el bautismo, hermano. De 1 año todos los miércoles. Eso no es el discipulado. Incluye una vida de comunión con la iglesia, pero incluye también diligencia en lo personal, a solas, delante del Señor. Delante de la palabra del Señor. No ruego por ellos, ruego por ellos, no por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué palabra, hermano? Que Cristo diga: Señor, Padre, yo he sido glorificado en ellos. O sea, mi gloria se ha visto reflejada en estos vasos. Qué privilegio. Ahí más adelante en el verso 14. Mira lo que el Señor dice de estos hombres, hermano. Yo les he dado tu palabra. Qué bueno, hermano, que nosotros tenemos provisión abundante en la palabra. O
Nosotros tenemos un depósito en las mismas escrituras, y no solo tenemos el depósito de las escrituras, sino tenemos el legado de la historia de la iglesia, hermano. Nosotros somos la generación con mayor depósito de la historia, hermanos. Yo digo a veces, nunca voy a alcanzar, si yo me pusiera a leer todos los días, no voy a alcanzar a leer los libros que tengo en mi biblioteca, hermano, a toda hora. Es tanta las riquezas. Mire, yo a veces reparto folletos, y cuando reparto folletos yo digo, estos son las migajas de la mesa. Porque en la mesa del Señor hay alimento como tú no te lo imaginas, hermano. Qué bueno, porque ¿saben qué decían los israelitas? Y hay a veces hay cristianos que son así. Nos sacaste para dejarnos morir de hambre en el desierto. Como si en el Señor no hubiera palabra, como si el Señor no hubiera alimento, como si el Señor no hubiera una provisión constante para alimentarnos. No, nos dejó morir. Cristianos que andan como personas raquíticas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se alimentan. Palabras sí hay. El desánimo, la amargura, la murmuración son síntomas de la falta de compromiso con la palabra de Dios. No es porque no haya alimento o por las pruebas, es por la falta de disposición que tienen los cristianos a las escrituras hoy en día. Los vacíos de fe, las dudas, son falta de tiempo delante del Señor. Pero cuando las personas aman la palabra, ¿no?, la guardan, perseveran. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hoy no, hoy los pastores son aplaudidos en el mundo. Son invitados al mundo, son invitados hasta los Grammy los invitan, hermano. El mundo los ama. Porque ahora sí son del mundo, los de antes no eran del mundo. Y estaban puestos para ser del mundo. Cuando tú tienes amistad del mundo y no expresas la luz de Cristo, el mundo te cautiva. Hoy la iglesia no cautiva el mundo ha cautivado a la iglesia y la ha llenado, la ha infiltrado. La superficialidad, la vanidad de este mundo ha llenado al pueblo de Dios. Pero el Señor no rogaba para que los quitaran, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, la contaminación, lo maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Así es la característica. Miren, hermanos, esa palabra santifícalos es muy importante cuando hablamos del apostolado. La palabra no solo tiene la capacidad de darnos vida, sino la palabra nos pone en un lugar especial. Eso es santificación, es que Dios nos aparta para Él. Nos da un lugar privilegiado en Él. Y eso solo lo hace la palabra. Porque cuando tú comienzas a conocer al Dios de las Escrituras, a creer en el Dios, a experimentarle, a ser formado en Él, esa misma palabra te va apartando, te va apartando. Miren, es tanto lo que puede hacer la palabra de Dios que muchas de nuestras jornadas las vamos a vivir solos. Pero eso nos hace especiales. Eso nos hace especiales. ¿Sí? El que anda ahí con la multitud es parte de lo común. Pero el que el Señor está llamando y apartando para Él, Él lo santifica. O sea, lo atrae para Él mismo. Y a veces las formas que el Señor trata con el vaso son drásticas, pero necesarias para el llamado que Él tiene para ellos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay cristianos que hablan, no, hermano, sabe que me va a ir de ayuno y me va a meter 30 días en un lugar a ayunar para que el Señor me hable. Y a veces hasta en esa experiencia sin comer comienzan a oír cosas raras y todo. Y salen, el Señor me habló y me dijo esto. No, hermano, la mejor forma de que el Señor te hable es que tú te expongas a la predicación de la palabra, a la luz de las Escrituras. Muchos llegan a experiencias extrañas en estados de ayuno y todo. Experiencias que no son bíblicas, no son normales. Porque hoy parece ser que ser espirituales es tener experiencias raras. Lo único que nos hace diferente es la exposición, la meditación, el memorizar las Escrituras, el amar las Escrituras. Mira por qué es tan importante que ellos se santifiquen en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto. ¿Será tan importante que ellos conocieran la palabra?
porque ellos habían de llevar a otros a la fe, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora vamos a terminar viendo el ejemplo de Pablo, por lo menos en varios pincelazos, así por encima. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 1:1. Características del apóstol: que permanece en las Escrituras, que ama la palabra, que permanece y surge de la comunión de la iglesia. Pablo dice unas palabras tremendas ahí en Gálatas 1:1. Dice, Pablo, apóstol. Mira cómo Pablo habla de su apostolado. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Esto es tremendo, es de Pablo. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo dice no por hombres ni por hombres, no de hombres ni por hombres. Eso quiere decir que no importa el testimonio en la iglesia, no. Sino que primeramente Pablo recibió directamente un llamado claro del Señor. Ahí se los leo para que no lo busque. Ahí en Hechos, cuando el Señor manda a Ananías a orar por Pablo, le dice a Ananías, el Señor a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el Señor llama a Pablo. Dice, no por hombre, ni de hombre, ni por hombre. Pero mira lo curioso, hermano. Hay muchos hombres que Dios llama al ministerio desde que se convierten. Yo conozco un caso muy conocido, William Marion Branham. Ese hombre, desde niño, hermano, el Señor le hablaba. Y el Señor le decía que no tomara, que no fumara, que se apartara para Él. Cuando grande se convirtió. Y dice que él trabajaba y el Señor le dice, quiero que te apartes para el ministerio. Y él, no, yo cómo voy a dejar a mi familia, quiero que te apartes para el ministerio. Tanto fue la insistencia del Señor que el hombre rechazó el llamado y el Señor permitió que se le murieran, creo que 1 o 2 hijos. Cuando se le murió el hombre le oró al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor, te llamé para mi obra, te di por profeta a las naciones y tú no quisiste. Entonces él dijo, no, Señor, sí, y se volvió al Señor con un llamado tremendo, hermano. ¿Saben que a la mitad de su ministerio se apartó y comenzó a enseñar herejías? ¿Por qué? Porque aunque muchos el Señor los llame, el Señor también prueba. Mira lo que dice Pablo, y ese sí quiero que lo lea con sus propios ojos, en 1 Timoteo 1:12. O sea, el Señor te puede poner en el ministerio, pero Judas también fue puesto en el ministerio. ¿Sí? El ministerio tal vez es una de las maneras como el Señor prueba el corazón de sus hijos. Muchos no. Generalmente son pocos los que son fieles, los escogidos, pero muchos son llamados aún al apostolado. Hemos escuchado personas que realmente tuvieron experiencias tremendas y el Señor los llamó claramente y en el camino se desviaron. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo en Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, porque tú eres llamado, pero tú necesitas el vigor de Cristo, la fuerza de Cristo. Porque, miren hermanos, uno de los lugares donde más se quema la vida cristiana es en el ministerio, sea cual sea, y más en el apostolado. Es como cuando yo estudié en un colegio industrial y yo tenía una clase de mecánica industrial. Entonces manejábamos el torno. Entonces tú cogías el buril y lo ponías en el torno y con el buril le das forma a una pieza. Pero si el buril no le echabas agua mientras trabajaba, el buril trabajando se quemaba y se dañaba la pieza. Cuando una persona comienza a servirle al Señor y no es refrescado por la vida y el poder del Espíritu, ese ministerio, hermano, es su caída. Pero dice Pablo, doy gracias a Cristo que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea que el Señor pone y prueba los ministerios, y entre esos hay algunos que salen, ¿qué? Fieles. ¿Quiénes comenzaron? En Hechos, y después lo vamos a leer en estos días. ¿Quiénes fueron los apóstoles de la iglesia en Antioquía? Bernabé y Pablo. Tú miras a esos pasajes antes, el que presidía era Bernabé. Bernabé cogió a Pablo y lo trajo para la iglesia. Bernabé eran los primeros cuando nombran los nombres. Cuando salen dice apartarme primero a Bernabé y a Pablo. Y cuando primer viaje, vuelven y van a salir otra vez, vino la prueba y hasta ahí llegó Bernabé.
y no volvió a aparecer Bernabé. Y ya después es Pablo y Silas. Porque como Judas fue infiel, se quita y que pongan otro. Porque la obra de Dios continúa. Amén. Bernabé salió y que pongan otro. ¿Qué cosa? Marcos se devolvió, necesitamos también un joven para el ministerio. Pusieron a Timoteo. Sí es lo importante, pero hay personas que son llamadas y permanecen fieles. Hay otras que no. Mira lo que pasó ahí en Hechos 13, lo acabamos de mencionar. Como que Pablo dice que él es apóstol llamado por Dios, eso no es la única base de su ministerio. ¿Sí? Él creció en la iglesia, él maduró en la iglesia, él formó su ministerio en la iglesia y fue enviado desde la misma iglesia. Siempre que le preguntaron a los hermanos, y generalmente los jóvenes, hermano, es que queremos ir a tal lado, les digo, primero comiencen a servir donde viven. Cuando vayan, que vayan bajo la comunión y cobertura del cuerpo. Dice Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos son los pastores de la iglesia en Antioquía, los ancianos. Algunos tenían un ministerio de pastor, otros de maestro, otros de profeta. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, ¿sí ven que mencionan primero a Bernabé? Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por eso decíamos que están los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu, porque unos fueron comisionados por Cristo mismo y otros fueron comisionados por el mismo Espíritu. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eso es lo que dice Pablo, apóstol de Dios, o sea, Dios lo envió. Pero mire, también está la otra parte. La iglesia reconoció el llamado del Espíritu sobre Pablo. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué pasó? Les impusieron las manos. O sea, la imposición de manos es que ellos reconocían el ministerio que Dios les había dado a Pablo y a Bernabé. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque yo puedo decir, a mí me han dado un ministerio. Sí, tal vez sí, pero la iglesia debe reconocer. Eso es importante. Y dice, para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero no solo el testimonio de la iglesia local, hermano. Hay personas, digamos en el caso de Pablo y Bernabé, que antes de que ellos salieran a la obra, ya habían personas que los precedían en madurez y responsabilidad. ¿Quiénes? Los dos. Y ellos mismos tenían que reconocer aún lo que Pablo y Bernabé habían recibido. Gálatas 2:1. Y en ese pasaje terminamos. Sé que cuando uno dice, en ese pasaje terminamos, como que entra un nuevo aliento, ¿cierto? Como que vienen buenas nuevas fuerzas. Gálatas 2, verso 1. Dice, o sea, Pablo fue enviado, Bernabé fue enviado por la iglesia, llamados directamente por el Espíritu Santo, pero habían personas que presidían la obra. ¿Sí? La obra, cuando nosotros hablamos de la obra, hablamos del trabajo extralocal de las iglesias. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos? Pues los 12. Y el Señor, mire, dice que después de pasados 14 años, subió, estoy en Gálatas 2:1, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, otro compañero. Pero subí según una revelación, o sea, el Señor le mostró, Pablo, sube a Jerusalén. Es importante que tú vayas a Jerusalén, Pablo. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué es esto? El Señor va a Jerusalén, pero no se reúne con toda la iglesia. Pablo va a Jerusalén, pero no se reúne con toda la iglesia. Se reúne con ¿quiénes? Con los apóstoles y los ancianos. Los ancianos es el gobierno local, o sea, los pastores de la iglesia. Los apóstoles son los encargados de la obra en esa región. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Y qué hace Pablo? Dice, hermanos, el Señor me llamó. Yo soy apóstol de Dios, seguramente. Y este es el evangelio que predico. Y comenzó a exponerle las doctrinas que Pablo enseñaba. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una manera sana en la que la obra es guardada. Porque a veces los hermanos salen y predican cosas hasta raras.
Y dice en el verso 6, pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, los que el Señor les había dado cierto lugar en la iglesia, no un cargo, sino una posición espiritual. Lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, el evangelio que Pablo predicaba era el mismo del de Pedro, del de la iglesia en Jerusalén. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo es el hermano de la carne del Señor Jesucristo, uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan el concilio de Hechos? Que todos están discutiendo. ¿Quién fue el primero que se paró? Pedro, el apóstol. Pero el segundo que se paró fue Santiago. O sea, siempre hay personas en las que el Señor permite que su autoridad caiga delegada. Decía el Señor en un salmo, no se pondrá el impío en pie en medio de la congregación, sino el justo levantaré. Y eso se reconoce, hermano, porque es muy diferente que el Señor ponga y haga reconocimiento a que nosotros impongamos algo del Señor. Miren, si nosotros no hemos recibido, servido y nos sacrificado por los otros, nadie nos va a escuchar. Lo que decía César, comienza con el servicio y hay un reconocimiento. Pablo no les iba a decir, yo predico un evangelio en el aire. Él tenía varias iglesias que eran testigos de lo que el Señor había hecho en la vida de Pablo y Bernabé. Ellos simplemente reconocieron lo que el Señor había dado a la iglesia. 2 dones, porque realmente los apóstoles son regalos a la iglesia, dones para el servicio de la iglesia. Y dice, Cefas y Juan, 2 de los 12, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Tal vez vamos a hablar dentro de 8 días de eso, del nivel de cobertura según la obra que cada apóstol había recibido. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, que no se olvidaran de los pobres, y Pablo es un ejemplo claro de eso. Por donde iban recogían ofrendas para la iglesia pobre en Jerusalén. Entonces hoy vimos esto, hermano, por lo menos el llamamiento y las características por encima de los que son llamados a ser apóstoles en la obra del Señor. ¿Amén? Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias en el día de hoy, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor. Tú nos guíes y nos dirijas en todo, Señor. Concédenos, como decía nuestro hermano, ser como tú quieres que seamos, Señor. Personas que realmente te conocen, Señor. Que tú no eres un Dios lejano, Señor, sino que tú llenas nuestra vida. Ayúdanos, Señor, acércanos a ti, enséñanos a ser como tú, Señor, que siendo Dios te bajaste, Señor. Te hiciste hombre, como hombre te humillaste, Señor. Enséñanos a humillarnos, Señor. Enséñanos a ponernos debajo, Señor. Para que tú algún día tú puedas hacer una obra en nosotros y algún día nos puedas levantar, Señor. Para servirte, para ir a aquellos que necesitan de ti, Señor. Tus hijos, aún el mismo mundo, Señor, necesita de ti. Oramos para que tú levantes en medio nuestro, Señor, hombres, Señor, que tú puedas enviar, que tú puedas comisionar, que tú puedas llevar, porque tú orabas, Señor, tú veías con compasión las multitudes, Señor. Tú decías que tenías compasión de ellas y orabas y pedías que oráramos, Señor. Para que tú enviaras obreros a la mies, porque la mies es mucha, Señor, pero los obreros son pocos, Señor. Reconocemos la necesidad de nuestros días, Señor, y reconocemos que hay necesidad de que tú envíes personas, Señor.
obreros a la mies, Señor, que hay mucha necesidad. Rogamos, Señor, que tú des hombres a tu iglesia, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, Señor, pastores y maestros, Señor, para la edificación de tu cuerpo. Que tú seas glorificado en todo, Señor, y que la palabra lleve a los hombres a ti, Señor, y que tu iglesia sea edificada, Padre. Oramos, Señor, y te rogamos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Ser aquellos que perseveraron hasta el fin, Señor. Ser aquellos que no se escandalizaron por las pruebas, Señor. Ser aquellos que guardaron tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.